Para la cinta vamos a ocupar color rojo y comenzamos haciendo 30 cadenas. Y ahora vamos a la primera cadena que hicimos y unimos con un punto deslizado. De esta forma vamos a poder comenzar a tejer en vueltas unidas, pero esta vez al final de cada vuelta vamos a levantar 2 cadenas. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Entonces desde ahí vamos a hacer un punto alto en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 30 puntos altos. Al final de la vuelta nos vamos a encontrar con el punto deslizado y las 2 cadenas que levantamos para unir. Esas no las tenemos que tomar en cuenta, así que vamos directamente al primer punto alto que hicimos y ahí unimos con un punto deslizado y levantamos 2 cadenas. En las próximas 2 vueltas vamos a hacer esto mismo, un punto alto en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 vueltas de 30 puntos altos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Hasta aquí debería tener 3 vueltas de puntos altos en total. Entonces aquí terminé la última vuelta, voy a unir al primer punto con un punto deslizado, pero esta vez voy a levantar 11 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 10 medios puntos altos. Y ahora vamos a ir al próximo punto y hacemos un punto deslizado. Desde aquí nacieron las cadenas, que es el primer punto, voy al siguiente y aquí hago un punto deslizado. Aquí hacemos una cadena para asegurar y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la base de la corona. Esto lo vamos a dejar a un lado un ratito porque vamos a hacer la segunda parte de la cinta. Para eso vamos a ocupar una nueva hebra roja y aquí comenzamos con 14 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la tercera desde el ganchillo, 1, 2, 3, desde aquí vamos a hacer 9 puntos altos, luego un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y esto que hicimos aquí lo vamos a repetir una vez más. Hacemos 14 cadenas y sobre la cadena comenzando desde la tercera cadena desde el ganchillo hacemos 9 puntos altos, luego hacemos un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y aquí para terminar simplemente hacemos una cadena para asegurar y cortamos el hilo. Entonces ahora que tenemos estas 2 piezas listas vamos a hacer lo siguiente. Van a pasar esta parte por dentro de la primera pieza que hicimos
y debería quedar algo así. Esta tira la dejamos hacia arriba lo más centrada posible. Y aquí lo que hacemos es enrollar la cinta para darle la forma. Y esta parte la vamos a coser. Y ahora este hilo lo voy a llevar hacia atrás, porque desde aquí es donde vamos a engancharlo a la corona. Estas dos hebras sobrantes las voy a esconder dentro de la cinta y luego las voy a cortar. Y así quedaría lista la cinta.